Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Mariluz Franco Gómez, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Nacional Sede Manizales. Actualmente cursando Poética del Caminar dirigido por la señorita Pilar, en el cual nos enseñó a realizar algunos recorridos virtuales por diferentes lugares del mundo, lugares muy representativos, muy bonitos, y para conocer un poquito más de historia. Entonces el día de hoy yo les voy a presentar un camino virtual que es el Camino Real La Honda. Este camino es uno de los caminos más representativos de toda Colombia, cuenta con lugares y sitios turísticos muy bonitos. Vamos a conocer entonces la historia, vamos a hacer el recorrido desde Bogotá hasta Honda y vamos a tener el acompañamiento de varias personas, varios guías turísticos que nos van a mostrar un recorrido, los puntocitos y muchas otras cosas que van a hacer de esta una experiencia inolvidable. Entonces, para comenzar, les diré que vamos a pasar por los municipios de Pacatativá, Albán, Sasaima, Villeta y Guaduas. Finalmente a Honda, donde vamos a tener un recorrido por toda la ciudad de Honda. Y vamos a ver el río Magdalena, algunas obras principales de este lugar. Y también entonces les voy a pasar a contar un poquito de historia para ya darle paso a nuestros colaboradores y guías turísticos. Bueno, para entrar un poquito como en contexto, el Camino de Real a Honda es importante porque es una de las obras de desarrollo más representativas del siglo XIX. Sus obras se llevaron a cabo con un trazado espectacular en el que aplicaron técnicas de la construcción romana. Esta construcción de estos caminos, de todos los caminos que vamos a ver más adelante, tardaron más de 100 años y fue el paso para más de 300 viajeros como Antonio Nariño, Simón Bolívar, Manuelita Sáenz y Policarpa Salabarrieta, que son unos de los más importantes que se movilizaron en esta época por estos caminos. Hay que decir también que estos caminos primeramente fueron formados por indígenas que necesitaban llegar de un punto a otro para realizar su comercio. En este entonces había muchos comerciantes también, entonces empezaron a usar la ruta de ellos y empezaron a usar otras rutas, pero se dieron cuenta que eran muy peligrosas porque se les podían venir avalanchas encima. Entonces lo que hicieron fue empezar a construir un camino más seguro en donde pudieran transitar más fácilmente con su mercancía, con la carga de animales y todo esto. Y también utilizaron vías marítimas para llegar a sus destinos. Aquí podemos ver, por ejemplo, a Antonio Nariño, que es uno de los personajes históricos más representativos. Uno de sus hechos más relevantes es que fue alcalde de segundo voto del Cabildo de Santa Fe en 1789, también fue vicepresidente de la Gran Colombia en 1821 y durante la Guerra de Independencia del Reino de Nueva Granada en el año 1813 participó en los enfrentamientos contra los realistas de Quito. Otro de los personajes más importantes es Simón Bolívar. Nació en Caracas el 24 de julio de 1783 y falleció el 17 de diciembre de 1830. Él fue protagonista de los principales sucesos y batallas por la independencia de Nueva Granada, a la que bautizó como República de Gran Colombia. Ahora pasemos a nuestras mujeres, que también fueron muy representativas en toda esta historia. Como primera parte tenemos a Manuelita Sáenz, que nació en Quito en 1795 y entre sus hechos más representativos estuvo que ella participó activamente en la consolidación de la independencia de Ecuador, tuvo un romance con Bolívar en 1822, vestía de soldado y patrullaba las zonas cuidándolo, y en 1828 lo salvó de un atentado que había sido enviado por Francisco de Paula Santander. También tenemos a la señorita Policarpa Salabarrieta, conocida más comúnmente como la Pola. Ella es heroína colombiana de la independencia. Entre sus hechos más relevantes, más históricos, que yo creo que todos los colombianos la deben ya conocer, está que fue espía revolucionaria en la lucha independista, participó en el grito de independencia en 1810 y ella convocaba a los jóvenes a unirse a la causa de la independencia. Luego de que todo salió a la luz, fue condenada a muerte junto con su amado y sus compañeros patriotas.
Ella fue fusilada a las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817 en una plaza pública. Y en 1967 el Congreso de la República de Colombia nombró el 14 de noviembre como el Día de la Mujer Colombiana, haciéndolo en honor a ella, ya que fue una de las mujeres que tuvo más historia en Colombia, la que, mejor dicho, le puso toda la ficha a luchar por la independencia colombiana, que se logró. Ahora ya vamos a pasar a realizar nuestro recorrido. Entonces, empezaremos entonces en la casa del Museo Salto del Tequendama, en el que contaremos con la guía de una experta en este museo. Entonces pasaremos a darle la bienvenida a nuestra acompañante y espero que lo disfruten. 1923 y 1927. También se le ha adjudicado parte de su diseño a Carlos Arturo Tapias, y dentro de los escultores tenemos en fachada a Ramón Barbaguichar y al interior a Ramelli. Es una obra típica del estilo republicano. Hace parte de la generación de la Bella Época, mucha influencia francesa que se denota en cada una de sus partes. Tiene 5 niveles en total, 1.470 metros cuadrados aproximadamente. Fue concebida como un castillo, por eso sus paredes altas, su base completamente en piedra, porque se llamaba el Castillo de Bochica. Hay que aclarar que la casa es una consecuencia del Salto. La casa surge como una necesidad de la época, estamos hablando del año 1923, cuando el general Pedronel Ospina, que era el presidente de la República, decide hacer esta construcción como un hotel. Venía mucha gente a ver al Salto y si le quedaba tiempo pasaba a Bogotá. Es así como surge el famoso Hotel del Salto, cuyo nombre real fue el Castillo de Bochica. La casa como hotel pues era una estación de tren que prestaba servicio hotelero. Dentro de las cosas importantes que se resaltan es que era una casa netamente aristocrática, donde se atendía a la gente que venía en primera clase, y el alojamiento era muy exclusivo, pues no contaba tampoco con muchas habitaciones. Le calculamos que alrededor de unas 10 habitaciones seguramente eran las que tenían servicio, porque pues el espacio no da para más. Nos encontramos en el salón de banquetes, es el salón principal, donde la decoración que tiene pues es bastante relevante. Es un estilo Ramelli el que se maneja en el lugar. Todas las figuras tienen un significado, pero lo más importante de todo el proceso es cómo el artista va combinando la mitología muisca con la mitología grecorromana, dándole una forma al salón que es absolutamente incomparable con otro tipo de lugar. Digamos que esa autenticidad es lo que hace valorizar mucho más este espacio. El Castillo de Bochica dura como hotel más o menos hasta mediados del siglo XX, cuando por orden del mismo Estado se venden las estaciones de tren a particulares. Y esta, pues siendo una estación de tren, es vendida, funciona como restaurante más o menos hasta mediados de los 80, cuando es finalmente abandonada y termina siendo, pues digamos, objeto de todo tipo de vandalismo, hasta más o menos el año 2009, que la fundación empieza todo un proceso, la Fundación Granja Ecológica El Porvenir, que es la que yo represento, empieza todo un proceso para adquirir el bien y poderlo recuperar. Esta iniciativa fue acogida por diversas entidades como la Universidad Nacional, la Embajada de Francia en Colombia, la Agencia Francesa de Desarrollo, la Unión Europea. Fueron entidades que, digamos, desde su institucionalidad respaldaron el trabajo, pero también tuvimos el apoyo de profesionales del sector, como el ingeniero Luis Guillermo Icardi, la arquitecta Claudia Hernández, que donaron todo su saber, su trabajo, su experiencia, para lograr que fuera posible recuperar la casa. El 20 de septiembre del año 2018
sale por parte del Ministerio de Cultura la resolución número 3335, por la cual se declara Patrimonio Cultural de Colombia la Casa Museo del Salto de Tequendama y todo el entorno que tiene a su alrededor, es decir, su zona de influencia. Ahora continuaremos nuestro recorrido con nuestra guía turística en el Parque Nacional Chicaqué, en donde encontraremos los caminos reales que fueron construidos por indígenas y muiscas, cuyos caminos fueron creados para llegar de punta a punta y poder intercambiar oro por algunas prendas y muchas cosas más. Entonces, que lo disfruten. Este parque fue la primera reserva natural privada de Colombia hace 26 años. Sus y nos revelan la historia de los muiscas, los panches y el tiempo de la conquista. La historia que guardan los pisos empedrados de este lugar es tan larga como los caminos que vienen desde la costa atlántica y se conectan con el suroccidente de la sabana de Bogotá. El primer sendero que tomamos fue hacia el Pico del Águila, donde nos encontramos unos pasajeros inesperados. El Pico del Águila es un mirador hecho de rocas naturales, perfecto para los amantes de las aves. Después de descender del pico y llegar al corazón del parque, nos encontramos con el refugio, un lugar caracterizado por su arquitectura, su excelente servicio y una exquisita gastronomía. Nuestro siguiente destino estaba a 1.85 kilómetros. Esta caída de agua es la más grande del parque con 75 metros de altura. Pudimos disfrutar de su pureza y concientizarnos de su cuidado. Chicaqué no solo cuenta con senderos ecológicos, aquí se integran los deportes extremos con la naturaleza.
Nuestra próxima travesía fue hacia el bosque de los robles, que hospeda árboles con 300 años de antigüedad. Esta especie de árboles se encuentra en vía de extinción debido a la tala intensiva para la creación de muebles. En este recorrido nos encontramos un nido a 25 metros de altura y lo mejor es que pudimos subir a conocerlo, claro está, teniendo en cuenta las medidas de seguridad. Para poder ascender a la copa del roble se pueden escoger dos opciones. Una es subir por una escalera situada a un costado del tronco del árbol, o para los más arriesgados, la opción es escalar por medio de una cuerda usando la fuerza de brazos y piernas. Para los más aventureros, la recompensa de esta subida es pasar una tranquila noche en la casa del árbol. Aunque no podemos dejar a un lado de la bajada en rappel, que es igual de emocionante que la subida. Al final, caminamos alrededor de 10 kilómetros. Por esto, es muy importante que los que se animen a vivir esta experiencia estén preparados para largas caminatas, cambios de clima y mucho contacto con la naturaleza. Luego de este increíble recorrido que tuvimos hace un momento, vamos a ir a Facatativá. Vamos a conocer el Parque Arqueológico Piedras del Tunjo. Bueno, proseguiremos con nuestro recorrido virtual a una de las cascadas más bonitas que vamos a encontrar en este camino, que es el Salto de los Micos. Se conoce así porque antiguamente, en los años 70 más o menos, existió un zoológico que una vez fue abandonado y los micos se refugiaron en las montañas. También se le conoce así porque la única manera de escalar estas hermosas cascadas es trepando como un mico. Entonces, para realizar todo este tipo de actividades se recomienda ir con ropa cómoda y antideslizante. Tenemos que decir también que hace un poquito de calor, estaremos a 25 grados centígrados y en este recorrido vamos a poder encontrar pozos naturales, las cascadas, podemos escalar, podemos realizar canyoning, que es un deporte extremo donde se desciende por una cuerda mientras la cascada cae sobre ti. Entonces vamos a pasar de una vez a recorrer el sitio, a ver el lugar, para continuar con nuestro camino.
Bueno, luego de este hermoso recorrido vamos a proceder a Honda, en donde vamos a conocer muchos lugares turísticos, vamos a conocer de historia, vamos a contar con el apoyo de varios guías turísticos y entre estos lugares en los que vamos a estar vamos a mencionar la calle de las trampas. En estas calles los soldados o los excombatientes en ese momento ya se escondían en las paredes. Lo único que tenían que hacer era recostarse contra una de las paredes de todo este camino y así cualquier persona que estuviera a lo largo no los iba a poder ver. Eran puntos totalmente ciegos y lo usaban mucho para la guerra y para el espionaje. Entonces vamos a continuar con la ayuda de nuestros guías turísticos que se encuentran en este momento allá. Nos van a mostrar la ciudad, vamos a pasar un rato muy divertido, muy chévere y aquí ya terminaría nuestro recorrido. Honda, Tolima. Debe su nombre a uno de los asentamientos indígenas situado a la ribera del río Magdalena, conformado por los aborígenes hondaimas que junto con los gualíes ocupaban la zona de la actual ciudad de Honda. Los españoles la bautizaron como Villa de San Bartolomé y luego le fueron dando apodos como la Ciudad de los Puentes por contar con más de 27 puentes sobre los ríos Magdalena, Gualí, Guarino y la Quebrada Seca. Se le conoce también como Ciudad de Paz, por ser uno de los municipios tolimenses que escaparon del flagelo de la violencia en la década de los 50. Nuestro recorrido inicia en el Museo del Río Magdalena, un museo interactivo, repleto de historia y cultura, donde podremos conocer el río desde su nacimiento hasta su desembocadura. El museo presenta un panorama general del río Magdalena, la historia de su navegación y dinámica económica, social y cultural. Colombia se fue tejiendo en su cuenca y nación, como nuestro río entre la vida y la muerte, el olvido y la esperanza. Lo primero que vemos al ingresar es un corredor largo con el piso brillante, el cual hace alusión al río La Magdalena. A un costado en las paredes podemos encontrar diferentes fotografías que evocan a Honda en sus inicios como principal puerto fluvial de Colombia. Del otro lado vemos una pintura del río en todo su esplendor, y en ella existen estaciones en las cuales los guías nos cuentan cada una de las costumbres de cada región. También encontramos instrumentos musicales, los cuales se pueden tocar mientras aprendemos un poco más de la historia de nuestro país, Colombia.
Luego nos adentramos al buque a vapor, en el cual podemos ser capitanes y contramaestres. La sala denominada El Buque recrea la atmósfera de un vapor del siglo XX, dialogando con la arquitectura misma del edificio. El buque carga metafóricamente en su interior la historia y la dinámica de la navegación en sus diferentes modalidades: la balsa, el champán, los vapores y remolcadores, la chalupa de pasajeros, así como los elementos propios de un barco para su travesía, las principales mercancías de exportación e importación que eran transportadas. La llegada de los buques a vapor en 1824 transformó el transporte, comercio y navegación del río Magdalena. Los buques eran propulsados por una caldera de vapor que hacía mover una rueda de paletas generalmente ubicada en la popa. Este museo es un lugar obligado a visitar para entender la importancia de Honda como principal puerto fluvial. Bueno, nosotros somos una institución que tiene 14 municipios en jurisdicción, de los cuales 13 en el norte del Tolima y uno en Cundinamarca, que es Guaduas. Dentro de nuestra jurisdicción tenemos 2 pueblos patrimonio, que es el municipio de Guaduas en Cundinamarca y Honda acá en la ribera del río Magdalena, y el pueblo por donde se realizó la primera y segunda expedición botánica, que es Mariquita. Tenemos el pueblo de las 1101 columnas, que es el municipio de Ambalema. Como lo pueden ver, nosotros en nuestra jurisdicción tenemos todos los climas que se puedan disfrutar, desde clima cálido, clima templado y clima glacial, desde el Nevado del Ruiz. Estamos trabajando en temas turísticos como Magdalena Travesía Mágica, un proyecto que desarrollamos desde la ciudad de Barrancabermeja, en Santander. Pasamos por Puerto de Río, en Antioquia, Puerto Boyacá en Boyacá, La Dorada en el oriente de Caldas, Honda en el norte del Tolima, el sur y oriente del Tolima, Espinal, Girardot en Cundinamarca, y se llega a Neiva, Huila. Una coordinación que hacemos con 7 cámaras de comercio, y estamos en este momento trabajando con el Viceministerio de Turismo un proyecto para difundir todas las bondades que se tienen desde el punto de vista turístico, las características de las regiones. Hay 4 circuitos, uno que se llama Yariguíes, Encanto Natural, otro Una Aventura Ribereña, otro Navegando entre Historia y Fantasía, que es el nuestro, y otro Luxury Huila. Hay una ciudad llena de arquitectura colonial, llena de historia, llena de cultura. En este momento existen 2 museos, el Museo del Río, un museo recién adecuado a los requerimientos modernos, el Museo Alfonso López Pumarejo. Tenemos el Monumento Nacional, que es la Plaza de Mercado de Honda. Está el Alto del Rosario, una catedral con características coloniales, y tenemos, por ejemplo, la calle de las Trampas. El casco histórico está repleto de arquitectura colonial, donde encontramos la plaza de mercado. Está repleto de arquitectura colonial, donde encontramos la plaza de mercado, una imponente construcción de estilo republicano con influencia grecorromana, que fue construida entre 1917 a 1935 por el ingeniero inglés Harry Walsing.
Fue elevada a bien de interés cultural nacional el 26 de noviembre de 1996. También sobresale la imponente Catedral Nuestra Señora del Rosario, la cual data de mediados del siglo XVII, ya que se inició su construcción en 1652, y la obra fue financiada con los peajes sobre el río Magdalena y los aportes de los vecinos del sector. Otro atractivo es la calle de las Trampas, la cual evoca a las calles españolas de tipología formal y trazado irregular, en la cual podemos apreciar sus construcciones, las cuales fueron habitadas por la élite española que vivía en la villa. El Puente Navarro fue el primer puente metálico en Sur y Centroamérica de estas dimensiones, construido en 1894 y 1898. Este fue inaugurado el 16 de enero de 1899. Fue construido por el prestigioso José María Villa y elevado a bien de interés cultural nacional en el año de 1994. Bueno, esta casa es del siglo XVII, tiene características andaluces, pero la historia más bonita de esta casa la da Pedro Aquilino López, el papá de Alfonso López Pumarejo, 2 veces presidente de la República, porque está ubicada en un lugar estratégico en Honda, entre el río Gualí, un poco más hacia la derecha de la casa se encuentra el río Magdalena y está junto a la Plaza de América, que recibe ese nombre porque hasta mediados del siglo XX Honda fue un puerto muy importante para el país. Por ahí entraron los bienes suntuarios con destino hacia el Caribe, hacia el centro, hacia el sur del país. Y en ese punto se encontraban personas de todo el continente y de todo el mundo a las que les interesaba intercambiar sus bienes comerciales. Por eso recibe ese nombre y Pedro Aquilino López se instala en un punto clave que le permite a Alfonso López Pumarejo ser testigo de ese intercambio económico, pero también cultural y social.